Bueno, bienvenidos queridos amigos, damos inicio a este nuevo programa de Futura Podcast, el efecto placebo, el gran engaño de la sociedad moderna. Bienvenidos a Futura Podcast, les decía, hoy vamos a hablar del engaño más elegante, el más sutil, el más poderoso que la humanidad haya experimentado. Un engaño que no viene de gobiernos, que no viene de corporaciones ni de religiones, Pancho, sino de nosotros mismos. Hoy hablamos del efecto placebo, de su poder, de su sombra y de cómo la modernidad se ha convertido en su versión más sofisticada. Estamos ahora en un tiempo donde con el coaching, con la superación, con la autosuperación, hemos entrado en un discurso en el que el ser humano parece poder abarcar todas las posibilidades de poder a partir de su cerebro. Bienvenido, Pancho, y bienvenido al efecto placebo en este programa de Futura Podcast. Hola, Santi, ¿cómo está? Hola, queridos amigos. Y de hecho, sí, estamos viviendo en una época que pareciera engañosa, ¿no? Y ese engaño nos hace pensar en este efecto placebo de que damos cuenta muchas veces en la medicina. Si analizamos el efecto placebo desde la medicina, vemos que hay un componente de expectativa por detrás. O sea, no es algo solo psicológico, sino es algo más neurobiológico, ya que al tener esa expectativa de cura, de mejora, o al contrario, al tener esa expectativa de sufrimiento, de dolor, nuestro cuerpo va a producir las hormonas necesarias, ya sea para la curación o para la enfermedad. Pero vamos a verle desde el punto de vista de la medicina, ¿no? ¿Qué dice el efecto placebo? Es este fenómeno por el cual el cuerpo humano produce cambios químicos, biológicos y físicos reales, únicamente por la expectativa de que algo va a suceder. Amigos, esto no es magia, no es sugestión, no es algo solo psicológico, como digo, sino es algo neurobiológico. Y bueno, es ciencia, ¿verdad? La mente activando estos sistemas de recompensa, que sabemos que si tenemos la expectativa de algo bueno, algo curativo, vamos a tener esta recompensa de sentirnos bien, de sentirnos reconfortados, ¿no? Es bueno, ahí cuando se activan estos neurotransmisores que hablábamos en alguno de estos programas, tanto la dopamina como la serotonina, todo esto que nos causa placer, nos causa satisfacción. Estaríamos hablando también en la medicina homeopática. Acuérdate, Santi, que la medicina homeopática que se puso de moda hace varios años, ya dábamos cuenta de estas soluciones que prácticamente no tenían ningún fármaco, o si tenía el fármaco se reducía tanto en agua que no tenía un efecto real sobre el cuerpo humano. Entonces, durante décadas en medicina también se ha experimentado con los medicamentos con su contraparte en el placebo. Es decir, se hacen estas investigaciones con un nuevo fármaco que sale o que quieren sacar a la venta, pero en el grupo de investigación se pone dos grupos, un grupo de personas que reciben el fármaco real y un grupo de personas que recibe el placebo como tal. Bueno, y damos cuenta que prácticamente entre el 25 y 50% de las personas que recibieron el placebo dirían se denotaría una mejora notable, es decir, aproximadamente el 33% o uno de cada 3 personas que se someten a los placebos mejora. Y como te digo, Santi, no es milagro, sino es que al nosotros tener esta expectativa de mejorar, simplemente nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune también se predispone a mejorar. Ahora estamos justamente, Pancho, en estos linderos de la ciencia donde intentamos ir descifrando nuestro cerebro y cuáles son las capacidades de nuestro cerebro. Porque no estamos hablando, como tú decías, Pancho, de magia, no es tampoco una suerte de predisposición como natural del sujeto. Por el contrario, estamos hablando ya más bien de unos ejercicios cerebrales que estarían en un funcionamiento biológico con nuestro cuerpo, ¿no? Determinando justamente la posibilidad de nuestra sanación. Hay algunos ejemplos que ya empiezan a resonar dentro de la medicina, ¿no? Por ejemplo, cirugías de rodilla que son simuladas. Es decir, no se hace la cirugía, simplemente se practica una suerte de simulación donde se aparenta que se está haciendo esta operación y empieza a darse una mejoría general en el paciente, ¿no?
Hay tratamientos contra el dolor donde la píldora falsa, perdón, que justo tú nos estabas comentando ahora, también, Pancho, logra reducir ciertas molestias, incluso casos extremos de pseudodiécesis, que son embarazos psicológicos, ¿no? Esto donde el cuerpo desarrolla síntomas reales de gestación sin que exista un bebé. Es decir, sabemos que nuestra mente, porque ya alguna vez justamente, Pancho, tú nos pusiste ya aquí el dedo en la llaga, nuestra mente nos juega un embauque todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros, para definir qué es lo real, qué es la verdad, ya habíamos dispuesto que tendríamos que vivir un nivel de experiencia mucho más sensato con la observación, ¿no es cierto?, con el tema de la contemplación. Ahora, con esto de lo placebo y de que nuestro cerebro nos puede curar, el mensaje podría ser contundente, Pancho. Es decir, simplemente el cuerpo puede curarse cuando cree que algo lo está curando, ¿no es cierto? Exactamente, y justo conversando con mi esposa sobre el próximo tema que vamos a sacar en el programa, que claro, ya lo estamos grabando el día de hoy, el efecto placebo, ella me contaba que tiene una amiga, la cual, claro, por sus distintas enfermedades tenía que tomar medicamento y bueno, ella daba cuenta de que se estaba sintiendo mejor con estos medicamentos. Pero en una de esas ocasiones, ella al ver esas pastillas, ¿no? Porque las pastillas generalmente son estas gelatinas que le llenan de la sustancia. Correcto. Ella se dio cuenta que, claro, se compró sus pastillas para mejorar, no me acuerdo cuál era la dolencia en específico, pero ella se dio cuenta que ciertas pastillas estaban vacías, Santi. O sea, que solo estaba la cápsula y no tenía nada en su interior. Lo terrible es también el riesgo, pero también cómo juegan con nosotros, cómo comercian con la salud también, Pancho. Exactamente, claro. Y ella se sentía mejor y había comprado varias veces ese medicamento, pero ella al investigar las pastillas que le estaban dando, veía que por lo menos la mitad del frasco de pastillas que ella compraba estaba sin nada. O sea, claro, aquí no podemos hablar de marcas, no podemos hablar de algo en específico, pero esto sucede mucho entre la población que acude a un médico o acude a un homeópata. Generalmente los homeópatas se nutren de este tipo de casos del efecto placebo. Y bueno, damos cuenta que las personas mejoran, como te digo, solo con la expectativa y solo con el hecho de estar recibiendo esta ayuda, ¿verdad? Inclusive, Santi, este efecto placebo no se reduce solo al mundo de la medicina. Ya damos cuenta que en el mundo ya prácticamente religioso también lo tenemos y lo hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, sabemos desde los antropos humanos, Panchito, que siempre hemos estado poniendo en una suerte de surtilugios las cosas que no comprendemos, ¿no? Y de hecho, en la historia tenemos un montón de rastros que van a dar más o menos cuenta de este lado humano, del lado ritual, del lado espiritual, del lado ancestral, de este lado que juega mucho con las plantas también, nuestro relacionamiento con naturaleza, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado intentando siempre buscar este efecto de bienestar en el ser humano y nos hemos lidiado a supersticiones, nos hemos lidiado a la propia naturaleza para junto con ella intentar solventar todos estos problemas que posiblemente justamente, como dice además de este programa, podrían estar la respuesta en nuestro propio cerebro, Pancho. Vamos a hablar de este alivio simbólico que acompaña a la humanidad desde los orígenes, ¿no? Antes de la humanidad moderna, nosotros sabemos que los humanos decantábamos a nuestra salud en rituales, en ceremonias, ¿no? En tiempo de los indígenas, por ejemplo, comentarte, Pancho, que cuando un niño nacía con alguna deformidad, un labio leporino, ¿no?, se le ponía en categoría de huaca, en categoría de semidios. ¿Y qué es lo que hace el semidios? Él también maneja las energías, ¿no?, de la vida, sobre la naturaleza, y él dispone también de la salud de las personas. Entonces llega a ser como esta suerte de intermediario entre la enfermedad y la salud. Y los humanos empezamos a dejar en manos, ¿no es cierto?, de la creencia en otro sujeto la posibilidad de nuestra curación. En esos tiempos decían que era la imposición de manos. Entonces piensa esto, Pancho y amigos. La imposición de manos dentro de los ritos indígenas era encontrar primero el lugar donde está afectado y después con una imposición de la energía que genera tu mano,
empezar la curación al prójimo, ¿no? Pero esto es simplemente otra vez del acompañamiento, ¿no? Es del otro humano contigo, sabiendo a ciencia cierta cuál es el problema que tienes dentro de lo físico. Y obvio que esta imposición de la mano resulta ser como este medicamento que actualmente el doctor es el que nos receta, ¿no? Pero estamos hablando de que ancestralmente los humanos ya intentamos encontrar este efecto, ¿no? En el otro, en la naturaleza, en nuestro propio cerebro, quizás sin distinguir que era nuestro cerebro el que hacía esa curación, ¿no, Pancho? Claro, y de eso damos cuenta en los propios rituales chamánicos, ¿no? Aquí en Sudamérica, yo creo que bastante porcentaje de la población se ha sometido a un ritual chamánico. Yo mismo, en algunas ocasiones, por hacer turismo o por el hecho de, ir a trabajar a estos lugares haciendo estos documentales de rituales chamánicos, yo mismo me he practicado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? El chamán lo único que hace hace todo este ritual, ¿no? En el que tú, evidentemente, no evidentemente, generalmente la gente tiene que desvestirse, se pone una suerte como de hojas ahí en el lugar del interior, y el chamán empieza a pronunciar estas palabras, ¿no? Pronunciar palabras, inclusive con unas hierbas, te va tocando todo el cuerpo, te va soplando una especie de licor, ¿no? Que generalmente aquí le llaman puntas, pero bueno, cada pueblo tiene su nombre específico. Y claro, solo el hecho de estar recibiendo este ritual, uno como que empieza a sentir una especie de energía, ¿no? Entonces sería también este efecto placebo de una energía que, claro, no es comprobada científicamente, pero que desde el punto de vista del ritual, desde el punto de vista chamánico, uno ya está recibiendo estas bondades, ¿no? Entonces, uno, como te digo, no solo psicológicamente, sino neurobiológicamente, ya empieza a sentir de pronto esta mejoría momentánea, ¿no? Como tal. Pero que sí sirve, Santi, sí es comprobado desde la ciencia que puede haber un efecto placebo, no solo en la medicina, sino en esta situación de rituales. Nos habíamos olvidado también de mencionar el efecto nocebo, que sería la contraparte negativa del efecto placebo. Sí, y que justo quiero mencionarla ahora empatando con lo de la antigüedad que estábamos hablando, Pancho, porque cuando empezábamos nosotros a trabajar la investigación de este programa, a mí justo me llegó esto, ¿no? El efecto placebo y la posibilidad de nuestro cerebro de generar nuestras propias curas. Y sin embargo yo pensaba, y puede ser el causante también de nuestras propias dolencias. En la antigüedad, yo viví un tiempo en Salvador de Bahía, el nordeste de Brasil, una capital brasilera, de hecho la primera capital de Brasil, y donde de alguna manera se mantiene todavía la capital de la descendencia afroamericana ahí, ¿no? Entonces ahí todavía se mantienen ciertos rituales y se mantienen todavía en germen las religiones del África que llegaron con los portugueses, la conquista portuguesa. Sobre todo se reproduce mucho el candomblé, que es una religión angoleña. Y cuando yo conversaba con el padre de santo, un sacerdote o el similar al sacerdote de la Iglesia Católica, este sacerdote del candomblé, él muchas veces me decía que no es magia, sino que simplemente es arreglar las energías cósmicas y entrar en el cerebro de las personas. Entonces, no es un ejercicio simplemente de hacer una brujería, una superchería para enfermar a otra persona, ¿no? Sino que era un ejercicio mental, de entrar en la cabeza de las otras personas. Así, por ejemplo, sabemos de los muñequitos vudús, y cuando hacíamos esta investigación a mí me sorprendió, Pancho, saber que no era peculio del candomblé ni del vudú, el muñequito vudú, sino que estos muñecos ya venían de la época romana. ¿Sí? Tiene un nombre específico, sí, los muñecos simpatéticos, que además viene con lo de simpático, que simpático no es la apatía, simpatía, este es prefijo griego que lo que está diciendo es compartimos como la energía, ¿no es cierto? El compartir lo que se siente, lo simpático, pero aquí esto de simpatéticos ya viene con lo patético, ¿no? Estoy intentando hacer daño a alguien. Estos pequeños muñequitos en tiempo de los romanos
eran unos muñequitos hechos en plomo o en tela, y también se les clavaban los alfileres, ¿no? Para intentar generar de alguna manera un dolor a otra persona, simbólicamente nos referimos, ¿no? Entonces, se supone que se centraban en tres propósitos principales, en enamorar al otro, en hacer daño, generar una suerte de maldición o de protección, ¿no? Hoy, como te decía, Pancho, lo asociamos al vudú, pero es increíble cómo podemos dar cuenta que todas las razas humanas han estado expuestos a este juego de superchería, pero que más que superchería es intentar entrar en la cabeza del prójimo, que esto es lo maravilloso, porque ya el objeto no es el poder, no tiene el poder de la magia. El poder de la magia está cuando entraron en tu cerebro y tú creíste todo este proceso del muñeco, ¿no? Exactamente, y como, claro, tú lo dijiste, estos muñecos simpatéticos no solo tienen el efecto, o tenían, ¿no? El efecto placebo, sino tenían el efecto nocebo. Que el efecto nocebo, para complementar y terminar de decir eso, son los que generarían estas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Estas neurodermatitis o inclusive estas enfermedades autoinmunes que damos cuenta ya que nuestro sistema inmune se debilita al nuestro cerebro estar siempre de pronto pensando de manera negativa o tener esta expectativa negativa sobre algo. Sabemos que enfermedades como el herpes, que prácticamente gran porcentaje de la población tiene, cuando su sistema inmune baja, el herpes es como que empieza a salir, ¿no? Es como inclusive el cáncer, Pancho, dicen que es una enfermedad inmunodepresiva, ¿no? Entonces, en el momento en que tú entras en procesos depresivos, es cuando se activa el virus y el virus puede ganar mucho más espacio, ¿no? Entonces, claro, el placebo no solo puede ser la medicina, sino puede ser también el veneno, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos un poquito también a la antigüedad, a los romanos, donde dábamos cuenta de estos muñequitos simpatéticos, también tenemos unas tablillas de maldición que tenían ellos, ¿no? Sin ir más allá, los romanos utilizaban estas tablillas para ponían los nombres de las personas para echarles una maldición y ponían la maldición ahí. Y eso damos cuenta también en el día de hoy, Santi. Correcto. Uno cuando va donde estos brujos, estos chamanes, ellos también siempre te piden tu nombre o piden el nombre de la persona en la cual tú quieres de pronto ingerir cierta enfermedad o cierta curación, ¿no? O sea, lastimosamente tenemos que ser sinceros, aquí en nuestra cultura latinoamericana bastantes personas acuden a estos brujos y a estos chamanes para maldecir al otro, ¿no? Por supuesto, no, pero te digo otra vez, Pancho, esto va en todo el mundo. El gitano en Europa, ¿no? Que es una figura que además migró y entró a América y que genera de alguna manera terror. Tú ves a gitanos caminando por la calle, por una de las ciudades latinoamericanas, inmediatamente te genera una suerte de arrepío, ¿no? O sea, no, por ahí me traes la maldición. Y ellos yo tuve un encuentro con un gitano una vez, con una gitana, en el cual, yo no sé si te hacen un estudio ya previamente, pero ella dijo, o sea, ella mencionó a toda mi familia, claro, evidentemente no mencionó los nombres ni nada, pero me describió prácticamente cómo yo era, cómo era el día a día, describió si yo tenía una novia, describió a mis padres y prácticamente me pidió que le diera todo el dinero que tenía que llevaba encima, o si no, me clavaba una maldición. Entonces, claro, no sé, esos gitanos tienen una profundidad en los ojos, una profundidad en la mirada que asusta, ¿no? Sí, y es que llevan siglos, Pancho, es decir, es una cultura que tiene justamente este germen del espiritualismo, del poder leer ese otro mundo que los normales no estamos dispuestos. Claro, y bueno, y sin ir más allá, después de que tuve ese contacto con la gitana, yo la verdad no me creí el cuento, yo sabía que era una estafa, y bueno, yo tuve esta expectativa negativa dentro de mí, y el resto del día la pasé tan mal, yo creo que hasta me enfermé ese día. Y simplemente por el hecho de haber cruzado estas palabras con la gitana y de haber tenido esta expectativa de que ella me echó una especie de maldición, ¿no? Bueno, como te cuento, lo que pasa es que estamos hablando que desde el medioevo en Europa podemos encontrar ya vestigios de esto, ¿no? Por ejemplo, decían que del cuerno del unicornio se extraía una suerte de polvillo para hacer un brebaje con el que uno se cubría de maldiciones. Es decir, siempre hemos estado al amparo de este tipo de efectos supercheros, ¿no? Que nos están librando, digamos, de
de estos maleficios del mal de ojo, que es muy común también. Claro, en la Edad Media había esto que, como tú mencionas, del cuerno de unicornio, que se creía que con esto se podía hacer pócimas mágicas, ¿no? Ya sea para, bueno, echar una maldición o para potenciar inclusive la sexualidad. Inclusive los monarcas de la época y la gente adinerada compraban estos cuernos de unicornio, que bueno, no eran ningunos cuernos de unicornio, sino que eran el diente de un delfín o una ballena llamado narval, que habita ¿cómo se llama? Los mares del norte de Europa, pero que bueno, que si nosotros lo vemos parece un cuerno de unicornio como nosotros lo conocemos en las fantasías, ¿no? Entonces, claro, ellos al creer que este cuerno era inmune al veneno, lo compraban para de pronto poner su bebida o lo que iban a consumir ahí en los grandes banquetes, que claro, sabemos que ellos eran víctimas de envenenamientos constantes, ¿no? La gente en el medioevo, ¿no? En las luchas por el poder. Que tenés lo que cuentas ahora, Pancho, porque en la actualidad hay un cuerno también al que nosotros, de hecho está casi extinto el rinoceronte blanco en el África, porque su cuerno potencia sexualmente al ser humano y da algún tipo también de elementos supercheros para salvarnos de esto justamente. Ahora en la era moderna, Pancho, en el siglo ya XVIII, habían amuletos de coral para proteger a los niños. De hecho, esto ya se continúa. Nosotros cuando nos nace un nene en Latinoamérica, es la pulserita de color rojo para los maleficios, al mal de ojo, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos, te digo, desde el siglo XVIII, porque ya hay pinturas que están dando cuenta de esto, ¿no? Entonces ya sabemos de alguna manera cómo se va repitiendo esta narrativa de cómo tenemos que utilizar ciertos elementos, ciertos colores, ciertos olores para poder de alguna manera estar listos y enfrentarnos a estos elementos que estarían por fuera de nuestra racionalidad. En la Edad Media también tenemos esta leyenda de los tempestarios, que cuentan que eran seres que volaban en barcos de madera y que vivían en una ciudad en las nubes, ¿no? Eran temidos ya que suponían que enviaban tormentas, hundían barcos, estropeaban cosechas, y bueno, se me hace bastante similar en la época actual hablar de los chemtrails, por ejemplo. Recuerda que nosotros tenemos un programa dedicado a los chemtrails, donde, claro, como les habíamos dicho, amigos, nada de eso tenía sustento científico, ¿no? Había unos datos ahí que sí se saben que eran comprobados, pero esto de los chemtrails no sabemos si nos están envenenando o no nos están envenenando, ¿no? Cuando nosotros vemos estas estelas en el cielo, que bueno, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa se sabe que, bueno, estas estelas en cierta época del año están muy presentes, ¿no? Y la gente, claro, como tienen de pronto estas expectativas negativas ahora de los gobiernos, de las élites, porque lastimosamente ahora ya nadie confía ni en la democracia, entonces tenemos la expectativa de que nos van a hacer daño con cualquier cosa inusual que pase. Y en este caso los chemtrails, que sería un símil de los tempestarios de la antigüedad. Y que es tenaz otra vez, Pancho, porque es como miramos de acuerdo a nuestras temporalidades, ¿no? Es decir, las verdades dependen nuevamente de nuestros tiempos. Ellos hablaban de personajes, de hecho, inclusive naves que llegaban por los cielos. Nosotros ya distinguiendo más bien un ejercicio más bien químico, biológico, de autoagresión humana. Y te decía actualmente, igual, ¿no? Por ejemplo, la superchería se continúa en nosotros con los chemtrails, por ejemplo, que tú nos comentabas ahora, pero también a lo biológico, Pancho. En Tanzania, a un sujeto que nazca albino es una suerte de maldición para la familia y para el pueblo, ¿no? Y esto también viene desde los antropos, desde los ancestros, que sabemos que los expulsaban de los pueblos como una suerte de maldición. Sí, lastimosamente, tú hablas de los albinos en Tanzania, esa es una práctica que se da hasta el día de hoy. Claro. Los albinos, y bueno, por ahí dicen también que los gemelos, yo escuché alguna vez que los gemelos, pero bueno, en este caso estamos hablando de los albinos en Tanzania, que es un país africano, si no estoy mal, en donde se cree que los albinos son como una especie de portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, acá existen no los chamanes, sino los witch doctors, que afirman que se usa estas partes, bueno, las partes de los albinos, no sé si ya muertos, esa parte no me quedó claro, o si ellos mismos sacrifican a los albinos y empiezan a comerciar con sus partes, donde estos witch doctor
utilizan las partes de los cuerpos para garantizar un éxito en las actividades económicas, como la minería y la pesca, eso que se da allá en Tanzania, ¿no? Qué tenaz. Bueno, hay casos como los de China también, donde se comerciaba con la aleta del tiburón, Panchito. O se comercia todavía actualmente. Por supuesto, sí, ya, pero además era un símbolo de estatus dentro de la China, ¿no? Es decir, no todas las casas tenían la posibilidad de tener primero un vestigio de la aleta de tiburón y después como parte de su alimentación, ¿no? Y bueno, como les habíamos dicho, los chemtrails, ¿no? Todas estas como leyendas urbanas, como una especie de placebo también, ya que, como les había dicho, no es solo psicológico, sino es tener esta expectativa de que algo nos va a producir, de pronto esta aleta de tiburón nos va a producir, qué sé yo, una bondad en la salud. Estos chemtrails, en cambio, con el efecto nocebo, nos va a producir un malestar con estos pesticidas o este envenenamiento que supondría esto. Y bueno, la superstición funciona porque convierte la incertidumbre también en algo controlable, ¿verdad? Y para eso el cerebro humano está dispuesto a captar este analgésico, ¿no? Como una especie de analgésico. Y bueno, en muchos casos también yo creo que nos hemos convertido en una sociedad anestesiada con tanto placebo también, ¿no? Claro, de hecho, bueno, los placebos no los encontramos necesariamente en el insumo médico, sino, como decíamos antes también, Pancho, ciertos rituales y ceremonias que los hemos actualizado, ¿no? Pienso yo, Pancho, en una de las ceremonias, acontecimientos más importantes del ser humano, que es el fútbol. Hay futbolistas que antes de entrar en la cancha se ponen en una suerte de estado, ¿no? Hacia Dios, hacia su espíritu que les va a cuidar. Entonces, tienen su ceremonia, algunos entran raspando el piso, saltando en un solo pie. El simple hecho de hacer la señal de la cruz de los cristianos, acuérdate que, claro, hace un par de décadas prácticamente toda la gente o todos los futbolistas entraban haciendo la señal de la cruz porque prácticamente el equipo entero era católico. Claro. Se puede decir que hoy día ya se ha perdido esa costumbre, pero claro, recuerdo figuras como Cristiano Ronaldo también tiene sus rituales, ¿no? Hace esos movimientos extraños y todo ese tipo de cosas. E inclusive en los personajes famosos como Taylor Swift, estaba escuchando el otro día en un podcast que ella generalmente se escribe el número 13, imagínate el número 13 asociado a la mala suerte, a ella le da buena suerte, en una especie de ritual también, y que en todos los conciertos, previo al concierto, se dibuja el 13 y salta el concierto con esta creencia que eso le va a ayudar, ¿no? Tenaz por lo del 13, que es un número simbólicamente asustador. Por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Un caso también muy, muy singular. Él tenía una ropa interior que la utilizaba cuando tenía partidos importantes y se supone siempre le ayudaba a traer triunfos. Es decir, de alguna manera, ¿se podrían convertir como formas modernas de la magia, Pancho? Sí, claro, ya la magia como tal ahora ya lo llamamos de efecto placebo, porque claro, ya hemos racionalizado todo lo que no se puede explicar, ¿verdad? Entonces hemos racionalizado esto que en principio no podíamos explicar como placebo. Inclusive, acuérdate que ya desde la época medieval más o menos, dábamos cuenta de estos santos, o de las reliquias de los santos, que estaban en diferentes catedrales del mundo. Claro, evidentemente los curas de la época sabían que esto traía beneficio económico porque traía cantidad de fieles a las iglesias, pero los fieles eran el que tenían este efecto placebo, ¿no? Porque de pronto entraban con malestar a la iglesia o entraban inclusive en silla de ruedas o cojeando y todo eso. Simplemente el hecho de tocar al santo o de estar cerca de la presencia, es como que ellos mismos se insuflían o sería como que se autopercibían esa curación en el santo y salían caminando. O sea, bueno, hay bastantes historias de esas, ¿no? Sí, no, y de hecho yo tengo una muy cercana. El Papa Viajero, el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II. ¿Ya? Cuando hace su visita a Latinoamérica, él es el primero en traernos el papamóvil, además, ¿no? Después del atentado. Entonces el papamóvil pasaba por las ciudades latinoamericanas, pero a toda madre, Panchito. Entonces, todos hacíamos una calle de honor en todas las avenidas importantes de las ciudades y pasaba Karol Wojtyła con su papamóvil a toda madre.
El tema es que acá, en una ciudad importante de Sudamérica, uno de los peluqueros dijo que había cortado el pelo del Papa. Ojo, que el Papa era casi careca, casi calvo. O sea, ¿de dónde sacó? Pero el vago tenía una funda, era un costal de pelo blanco y vendía el pelo del Papa. Y la historia era que el Papa había pasado por ahí, había descendido del papamóvil y le había pedido un cortecito a este sujeto. Y él vendía en funditas el pelo del Papa, amigo. Y no sabes la cantidad de ventas que tuvo, sobre todo con las viejitas. Si un público creyente, más bien un cliente creyente, ¿no? Y que caía muy fácil dentro de este juego de la superstición. No, si yo recuerdo la última visita del Papa Francisco acá a la ciudad de Quito, de donde somos nosotros, no tienes idea, o sea, yo fui para echar unas fotos y hacer unos videos, ¿no? Quería hacer alguna especie de video, o sea, algún audiovisual, pero era imposible porque como tú dices, las viejitas, bueno, la gente muy devota, ¿no? O sea, se lanzaba hacia el Papa y como una especie de, no sé, entraban como en estado de shock cuando le topaban. Le topaban y es como que, no sé, hasta se botaban al piso. Y eso me recordaba a todas estas religiones evangélicas que hacen una especie de, no sé, una especie de catarsis en el ritual, ¿no? Y es que algo pasa, Pancho, es decir, aquí hay un abuso, obviamente, de las autoridades de estas iglesias al saber que quizás, y ellos con mucha más constancia, nosotros ahora estamos abriendo el debate a toda la gente, pero ellos quizás ya tienen la constancia fija de que nuestro cerebro es capaz de producir nuestras propias realidades y también irrealidades, ¿no? Como decíamos antes, lo nocebo, lo placebo. Y qué terrible, porque en todo caso, ahí sería la religión un elemento clave de condicionamiento de cómo está el humano viviendo, ¿no? Y eso que estamos en tiempos donde estas prácticas religiosas ya están pasando de las instituciones religiosas prácticamente a la individualidad, ¿no? O sea, pasamos ya de visitar la iglesia, ya sea cualesquiera que sea su religión, a prácticas individuales como la meditación, el yoga, la espiritualidad introspectiva, claro, también apoyados bastante con la psicología, ¿verdad? Entonces, desplazando ya del templo al cuerpo. O sea, la doctrina ya se convierte más en una experiencia vivencial que en algo que nos cuentan allá en el templo, ¿verdad? Entonces, bueno, paradójicamente, aunque parezca que la fe se debilita, lo que realmente sucede es que está cambiando de forma nada más. O sea, la fe que creíamos antes en los santos, en la iglesia, en la religión, ahora cambia de forma y ahora esta fe la estamos llevando a la meditación, estamos llevando a las prácticas de yoga, como te digo, a algo más espiritual y algo más inclusive hasta filosófico, ¿no? Entonces, la fe, proponemos, todavía no ha muerto, ¿no? Simplemente se ha transmutado, se ha vuelto más personal quizás. Lo que sí, y que no aún quizás, sí es mucho más difusa y obviamente es mucho más contemporánea y moderna, ¿no? La fe esta, como tú dices, es individual. Ahora, en estos nuevos cambios tecnológicos, Pancho, también estamos encontrando que las redes sociales, el mismo infómata, el celular, nuestra laptop, se convierten en elementos placebos también, ¿no? Es decir, forman parte ya dentro de este circuito de ejercicio placebo donde nosotros intentamos dar comodidad, darle confort a nuestros pensamientos, darle confort a nuestra realidad. Y ahora, justamente planteando lo que habíamos dicho antes, la fe no muere, transmuta en el sujeto individual. Pero y ahora la tecnología que nos está irrumpiendo, Pancho, ¿cómo esta tecnología puede prometernos a nosotros salvarnos de nuestros malestares? Claro, es que como tú dices, la fe ha cambiado de cuerpo, o bueno, nuestra fe ha cambiado de destinatario, se puede decir, ¿no? Antes teníamos fe en Dios, en la religión, ahora tenemos fe en la ciencia, en la tecnología. Y en nosotros mismos. Y en efecto, la tecnología se vendría a convertir en el nuevo placebo, o en el placebo moderno como tal, ¿no es cierto? Lastimosamente, la modernidad y la tecnología prometió que curaría nuestros malestares, ¿verdad? Que trabajaríamos menos. Toda esta inteligencia artificial nos da cuenta de que, bueno, si implementamos inteligencia artificial en las empresas, el ser humano ya no tendrá que hacer esas actividades que le aburrían o que le parecían desdeñables.
pero lastimosamente está pasando todo lo contrario. Al tener nosotros esta inteligencia artificial o toda esta tecnología para que haga esas actividades, el ser humano simplemente se convierte en alguien más productivo, de más rendimiento. O sea, si tú ya no tienes que hacer eso, tienes que hacer otra cosa. O sea, Correcto. le dejamos a los tiempos de ocio, a esos tiempos de esparcimiento que deberían ser los tiempos que nos reconfortan, que nos renuevan, que nos hacen pensar acerca de las cosas trascendentales de la vida, no las tenemos, las estamos malgastando en la optimización, en el rendimiento y en la productividad. Porque la tecnología, Pancho, nos decía que la vida va a ser más fácil, más rápida, más eficiente, más conectada, más feliz. Y ahora, irónicamente, quizás nunca hemos estado tan vacíos, tan ansiosos y tan solos como en esta modernidad, ¿no? Es decir, la tecnología lo que ha hecho es justamente quizás dar cuenta de cuán frágiles estamos nosotros dentro de estos ejercicios de la sentimentalidad, de la emoción, del compartir con el prójimo, ¿no? Entonces, ya ahora podemos darnos cuenta de que esta modernidad no nos está prometiendo un bienestar, sino nos está distrayendo, que no nos está prometiendo una conexión entre los otros, sino generando reacciones superficiales y respuestas también superficiales. Nos promete conocimiento, pero causa saturación y confusión. Tenemos la información al alcance de nuestras manos con Wikipedia y ahora Gropedia y con todos estos elementos de las IAs, estos agentes que inclusive pueden servir como grandes docentes, y cada vez estamos más confusos, usamos menos la información. Nos prometen libertad, pero nos están volviendo dependientes justamente de cada una de estas tecnologías. Y por tanto, Pancho, nos prometen felicidad, pero creo que estamos viviendo en un vacío cada vez más grande, Pancho. Claro, y volviendo a esto de las expectativas, claro, cada vez que sale un nuevo modelo de iPhone o un nuevo modelo de Samsung, por mencionar las marcas más conocidas, uno tiene la expectativa de que todo va a ser mejor, ¿no? De que vamos a tomar mejores fotos, de que vamos a pasar más felices con nuestras familias. Y es que eso nos venden en la publicidad, Santi. Correcto. Nos venden las expectativas, pero la realidad es muy distinta. Claro. Uno con la tecnología se va volviendo más productivo. El rendimiento tiene que crecer, ya que al toda la gente no verse contaminada por la tecnología, sino al adquirir la tecnología, todos están marchando hacia una misma dirección de productividad, de rendimiento y de optimización, ¿verdad? Como tú dices, la ecuación está fallando, ¿no? El sistema no fue diseñado para el bienestar humano, sino está diseñado para el rendimiento. Vuelvo a la producción, vuelvo a la optimización, vuelvo a todo qué sé yo, a este flujo de trabajo que cada día nos deja más solos, más desconectados. Y lastimosamente la tecnología no es un placebo, sino se viene convirtiendo en un placebo mal administrado o en un nocebo como tal, ¿no? Al final. Correcto, porque en teoría tendremos todo, pero en la práctica nos estará faltando lo esencial, Pancho, que justamente es esto de la contemplación, del ejercicio con el otro, ¿no es cierto? Del repensar las cosas, del darme un tiempo para poder evitar justamente los riesgos de un efecto nocebo. Porque el efecto nocebo, como ya lo habíamos dicho antes, Pancho, y de hecho estábamos en nuestros ejemplos siempre hablando desde el pasado, ¿no? Desde cómo quizás la religión influía en nosotros y daba cuenta de nuestras virtudes y de nuestras acciones. Pero en la modernidad y en esta sociedad contemporánea, este efecto me parece mucho más nocivo, Pancho, porque es un nocebo social. Es decir, quizás como tú dices antes, nosotros estábamos expuestos a esta colectividad del placebo y que ahora lo placebo se vuelve individual, ahora lo nocebo se está volviendo colectivo. Entonces esto de lo nocebo es el Facebook, es el Instagram, es el TikTok mal utilizado. Es no utilizar estas grandes tecnologías, sino simplemente como una suerte de balsa de salvación o un escape. Lo que pasa con las redes sociales, Santi, es que estamos constantemente expuestos y constantemente estamos pendientes de la vida de los demás. Entonces, al estar nosotros en una constante comparación, se puede decir, porque claro, cuando nosotros vemos de pronto a alguien
más exitoso, o vemos a alguien inclusive de nuestro mismo gremio, de nuestro mismo colectivo, qué sé yo, no sé, yéndome a lo más superficial, se le ve más guapo, más entre las mujeres más linda, que tiene mejor cuerpo. Esta constante comparación destruye la autoestima de las personas, ya que las personas no hemos sabido todavía discernir para qué son realmente las redes sociales y cómo aprovecharlas en el bienestar tanto del ser humano individualmente como el de la colectividad, ¿verdad? Entonces, claro, este placebo que nos da la expectativa de algo bueno, de algo mejor. O sea, si me compro, como te decía, si me compro el último iPhone, voy a poder hacer fotos como las que vi en Instagram el otro día, pero la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, Por supuesto, es que la tecnología lo que nos está trayendo es la promesa del placebo, ¿sí? Pero el nocebo es la verdadera experiencia que estamos viviendo. Claro, y no resuelve este vacío existencial que estamos sintiendo, sino que simplemente es una especie de decoración, por Lo así decirlo. disimula. Lo disimula, lo decora, lo pone bonito, pero nosotros nos sentimos más falsos y vacíos que nunca, ya que al nosotros tomarnos una foto y al utilizar tanto filtro, sabemos que nosotros de pronto no somos el que está ahí en esa foto, ¿no? Sino le pusimos tanto filtro que en nuestra esencia inclusive se desvaneció en esa publicación, en ese post que hicimos, y al final nos vamos a sentir, como te digo, más vacíos. Nuestra honestidad, nuestra autenticidad se diluye entre filtros, se diluye en ese posteo que hacemos en el día a día, claro, porque de pronto sabemos que el placebo está ahí o el nocebo está ahí, pero al nosotros saber que estamos mintiendo, claro, ya no es placebo ni nocebo, sino se convierte en una mentira como tal. Entonces, claro, la tecnología es un placebo en la promesa, pero el nocebo en la experiencia. Correcto. Entonces, podríamos decir, Pancho, que al final todo está en la cabeza del ser humano. Todo pasa por nuestro cerebro y la posibilidad de que nuestro cerebro esté condicionado hacia un efecto que nos genere placer o que nuestro cerebro nos esté guiando hacia el dolor, hacia la tragedia, hacia el lamento. Así vamos concluyendo el programa de hoy y podríamos decir justamente, Pancho, con un gran titular para nuestro cierre de programa, que el poder y el peligro de la mente humana se demuestran justamente con el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo como una suerte de creencia para algo mejor y para mejor en mi vida, y el efecto nocebo como una suerte de enfermedad o desesperanza, un miedo, una presión, que obviamente la vemos todavía más vívida en este mundo moderno, ¿no? Donde estamos todo el tiempo caminando entre tensiones. De hecho, la presión dicen que es la principal enfermedad de la modernidad, ¿no? Cuando la gente ya vive tensa, vive estresada. Entonces... Claro, lo que hablábamos del programa anterior, ¿no? Que este exceso de positivismo tóxico, nos decía Byung-Chul Han, nos conduce a estas anomalías en la mente, sobre todo, ¿no? La depresión, la ansiedad, el déficit de atención, que vendrían a ser las pandemias modernas del ser humano, ya que, claro, como te digo, las redes sociales nos conectan, pero al final nos pueden dejar vacíos si son mal utilizadas. Entonces, hay una paradoja aquí, Santi, y esta paradoja nos dice que si nosotros, claro, prácticamente vivimos en un estado de falsedad o en un estado de, claro, ciñéndonos un poquito a esto del placebo mal administrado, al final esto se va a convertir en una enfermedad psicosomática, ¿no es cierto? En una especie de, ya sea de herpes, de enfermedad autoinmune, inclusive tú nos hablabas del cáncer. Entonces, claro, tener la expectativa siempre, pero hacia lo positivo, hacia la mejora de nuestro sistema inmune, hacia la producción de estos, qué sé yo, neurotransmisores positivos como la dopamina, serotonina, o sea, siempre trabajar en el bienestar, tanto, bueno, mental, físico, espiritual, y no en hacer daño a los demás, ¿no? Como hablábamos también de estas experiencias chamánicas en el cual nosotros podemos contratar a uno de estos brujos o chamanes para que haga el mal a otras personas, ¿no? Entonces, ahí estaríamos entrando ya en una especie
o sea, nos estaríamos dando un tiro en el pie prácticamente a nosotros mismos. Correcto. Podríamos decir, Pancho, que la modernidad nos vendió un placebo, la ilusión de que estábamos llegando a un mundo pleno, pero bajo esa ilusión se está escondiendo un nocebo profundo, Pancho. Esta sensación permanente de vacío, de desconexión y de angustia existencial, que es la que está marcando el devenir de nuestras sociedades, de nuestros niños. Y por tanto creo yo, Pancho, que tal vez el gran desafío de este tiempo sea aprender a distinguir entre lo que me está haciendo bien, entre lo que me sana, entre lo placebo y lo que me está adormeciendo, lo que me está alejando del placer de lo contemplativo, lo nocebo. Tendríamos que aprender a distinguir nosotros ya como seres humanos qué es lo que estamos percibiendo, qué es lo que estamos sintiendo, cómo de alguna manera estamos programando mentalmente también nuestros cotidianos, Pancho. Sí, bueno, yo me despido ahorita con una frase que recuerdo, no recuerdo quién lo dijo, pero dice que tiene que ver con el amor y el odio, ¿verdad? Con el amor y la ira. Cuando nosotros tenemos estos sentimientos negativos de ira, de odio, es como tomarse veneno y esperar que la otra persona sufra las consecuencias, ¿no? Claro, es imposible esto y esto tiene que ver con las expectativas negativas que nosotros tenemos sobre las demás personas o cuando queremos hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, aquí la lógica es simple, ¿no? O sea, tener siempre esas expectativas positivas, ya sea para nosotros mismos o para el resto de personas, porque eso al final siempre se va a traducir en bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra mente y, bueno, para nuestra familia. Excelente, Pancho. Y yo me quedo con esa frase final. Yo les agradezco, chicos, por favor escríbanos, suscríbanse en el canal, estamos viendo cómo va creciendo poco a poco y eso para nosotros es un placebo. Entonces les invitamos también a reflexionar ustedes, que nos escriban cuáles son sus placebos. ¿Es real que cada uno pueda tener su placebo individual? Quizás ustedes encontraron un proceso de fe placebo que el resto desconocemos. Sería hermoso que nos escriban, que nos dejen sus comentarios. Y yo me despido con esta pregunta, Pancho. ¿A qué estamos entregando nuestro poder de creer? ¿A quién estamos entregando nuestro poder de creer? Tenemos un poder en nuestra creencia. Y hacia allá entonces será que debemos ir reflexionando ahora, Pancho. Claro que sí, de mi parte también me despido y esperamos como siempre sus comentarios, que se suscriban al canal y no olviden de compartir estos videos tan interesantes y que le pueden hacer mucho bien a mucha gente. Hasta la próxima.